Qué ricasco, Teresa. Pues así damos por inaugurado este tercer foro de emprendimiento en Sopela. Para ir abriendo boca de lo que nos espera en este mismo espacio, hoy y mañana vamos a hablar de cómo nos encontramos en Vizcaya y también de cómo nos encontramos en Euskadi en materia de emprendimiento. ¿Qué se encuentran los emprendedores en nuestro territorio? Para dar inicio a esta mesa redonda, esta primera mesa redonda, vamos a recibir en el escenario, pueden ir subiendo ya, María Saiz, directora ejecutiva de YEM Euskadi y del Máster de Emprendimiento y Dirección de Empresas de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Nagore Ardanza también estará con nosotros, coordinadora de la red de inversores Crecer Más de Orquestra y mentora en el programa de mentoring de Gaste Empresa. Y también Fernando Vergareche, director de empresas de Day One, la disruptiva división especializada creada por CaixaBank, que es un hub que ofrece un punto de encuentro para las empresas tecnológicas, innovadoras y sus inversores para conectar esas buenas ideas, el talento y el capital, casi nada. Así que les damos la bienvenida a este escenario, a nuestros tres protagonistas de esta primera mesa redonda que lleva por título, como saben, porque tienen el programa, El ecosistema emprendedor en Euskadi y Vizcaya, retos y desafíos. Yo para dar, seguro que tenéis ya previsto cómo vais a dar inicio a esta mesa, pero bueno, yo quería lanzaros una pregunta a todos, porque sois expertos en ese asesoramiento a emprendedores. Me gustaría saber cuál es el principal reto, ya sé que hay miles, pero bueno, el principal reto al que se enfrenta la persona emprendedora en Vizcaya. Si nos podríais ir explicando cada uno de vosotros y luego ya os organizáis como queráis en la mesa redonda. Egunon, buenos días a todos y todas. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a este evento, un año más. Y bueno, son muchos retos, o sea, identificar uno concreto es prácticamente presuponer, ¿no?, que hay solo una tipología de persona emprendedora y hay muchas. Entonces, en muchas ocasiones el reto pasa por bueno, pues darle forma, ¿no?, a un prototipo derivado de, bueno, pues de un proceso de I+D. En otros pasa por cuestiones directamente, bueno, pues de financiación, ¿no?, pues para poder soportar la iniciativa. Pero en la mayor parte de las ocasiones entiendo que teniendo como tenemos un ecosistema muy favorable al proceso general, ¿no?, de creación de empresas, pasa por aportar seguridad y, de alguna manera, dignificar el papel que hacen los emprendedores en nuestro entorno en términos de, bueno, pues de la principal labor que genera, ¿no?, crear empleo y generar I+D, innovación. Entonces, bueno, pues muchas veces el dar seguridad, ¿no?, y generar un entorno favorable, genérico, para que la persona emprendedora pueda sacar adelante su idea, es un reto que engloba muchas variables. Así que yo no sería partidaria de identificar uno concreto para las personas. Hay muchos retos. O sea, probablemente muchas de las personas emprendedoras que están en el público, pues bueno, pues identificarán cada una, ¿no?, su problemática o el reto fundamental. No sé cómo lo ven el resto. Nagore. Egunon guztioi eta mila esker Sopelako udalari gonbidapenagaitik eta urte bat gehiago hemen nirekin kontatzeagaitik. Estando totalmente de acuerdo con lo que dice María, que suele ser bastante a menudo además, para mí el reto fundamental que tienen los emprendedores es la venta del producto o del servicio que están desarrollando. Al final, en Euskadi somos muy capaces de desarrollar productos, servicios, lo hacemos muy bien. Además, estamos dotados de una infraestructura, tanto desde las universidades como de los centros tecnológicos, de investigación, de desarrollo, y podemos hacer casi cualquier cosa. Pero cuando llega el momento de la venta o del realmente pensar en qué modelo de negocio voy a utilizar para poder monetizar ese producto o ese servicio que estoy desarrollando, ahí es donde nos vienen los problemas. Y entonces eso nos lleva a su vez a tener otros retos, porque si no vendemos necesitamos financiación externa y entonces se nos hace la bola cada vez más grande. A los emprendedores que están en el público, yo lo que les diría inicialmente es que piensen sobre todo en ese producto, ese servicio que están desarrollando, cómo lo van a vender,
que hagan sus primeros clientes desde el momento cero, que no tengan vergüenza de sacar el producto mínimo viable al mercado y que lo hagan desde el primer momento. Yo he sido emprendedora y lo hice fatal. O sea, nosotros desarrollamos, nos enamoramos del producto y nos costó muchísimo sacarlo al mercado. Al final lo conseguimos, pero lo conseguimos tarde y nos morimos por tesorería, básicamente, que es donde se mueren las startups o los proyectos emprendedores en general. Vender, esa tiene que ser nuestra obsesión. Sí, bueno, yo, en primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento de Sopela y por invitarnos a participar en el Sopela Business Market. Y un poco, yo creo que la respuesta depende muchas veces. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho María y con lo que ha comentado también Nagore, pero yo creo que muchas veces pues, depende también del momento en el que se encuentre la startup, se encuentre el emprendedor, ¿no? Está claro que en una fase inicial, pues esa idea que se nos ocurre, ¿no? Que creemos que es brillante todos y un día estamos ahí tomando unas cervezas y decimos, jo, tengo una idea, y dices a los amigos, jo, esto que tengo es increíble, esto va a romper el mercado, va a ser el líder mundial, tal. Y lo cuentas, pues muchas veces puede ser que sea una buena idea, pero hay que bajarla a tierra, hay que plasmarla en datos, ¿no? En actividad real, en una operativa, ¿no? Y entonces ese proceso es muy difícil para el emprendedor, ¿no? Porque muchas veces la gente que emprende no sabe cómo arrancar. Es decir, yo tengo esta idea, quiero poner esto en práctica, pero no sé, o ni soy programador, ni sé programar para hacer una app, ni realmente conozco de los contactos, de las ayudas públicas, las ayudas privadas, la financiación. Alguien que cómo bajo un business plan a tierra y tal. Entonces esa primera fase yo creo que es muy complicada, ¿no? Que es difícil para una persona que tiene una idea, que puede ser una persona brillante y una idea brillante, pues es difícil muchas veces llevarla a tierra si no tienes ya una experiencia previa de haber levantado otros proyectos, ¿no? Entonces ahí es una fase muy inicial. Yo os recomendaría a todos los emprendedores pues que os apoyéis, pues aquí tenemos organismos, pues como puede ser a través del Ayuntamiento de Sopela, como puede ser los BICs, SPRI y demás, que ahí os pueden ayudar en esas primeras fases. Luego en las siguientes fases, pues sí es muy cierto lo que se dice ahora, ¿no? Es decir, hay que vender, ¿no? Sí, no, es que yo tengo una idea fantástica, he hecho un PowerPoint increíble con todos los colorines del mundo, un vídeo, no sé qué tal, pero llevo 2 años y todavía no he vendido un euro, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el camino se demuestra andando, ¿no? Y entonces es importante, pues, vender, ¿no? Y luego, pues no tener miedo tampoco a contar la idea, es decir, pocas startups se han muerto porque les han robado la idea. Hay que compartirla, es decir, no porque se la cuentes a una empresa, al departamento de innovación de una empresa, o se la cuentes aquí pues a Nagore, me la cuentes a mí, se la cuentes a María, es bastante improbable que nadie te robe la idea, ¿no? Al contrario, yo creo que te van a poder dar puntos de vista diferentes y te van a ayudar a acompañarte en ese crecimiento y a facilitarte el camino, ¿no? Con lo cual, yo diría que no hay que tener esos recelos de decir, no, ojo, es que si lo cuento, ahora a ver si me van a copiar, ¿no? Porque esto no lo sabe nadie, ¿no? Esto es único. Entonces, bueno, yo todo ese tipo de rencillas un poco si las evitaría tenerlas, ¿no? Porque es importante para poder sacar un negocio adelante, ¿no? En principio eso. No sé más o menos si queréis un poco que profundicemos sobre ese tema o más o menos cómo lo veis. Igual María, ¿no? Que tiene más relación con el ámbito universitario, que pueden ser esas fases iniciales, el paso de la gente universitaria, ¿no? Que está un poco con esas ideas, ¿no? Que muchas veces pues hace másters universitarios y más con la idea de pasar o gente que ha trabajado ya pero quiere un poco profesionalizar, tener una formación un poco más densa y tener un poco más sobre un MBA o formación de negocio y demás. Igual tú nos puedes decir ese tipo de gente, ¿no? ¿Cómo es ese paso del proyecto, de la idea a la universidad o qué es lo que veis vosotros en la universidad en ese sentido? Pues sí, en concreto en el máster, bueno, pues por eso me costaba mucho, ¿no?, hablar de lo que es un reto específico de una persona, porque es tan diferente, ¿no?, el mundo emprendedor cuando realmente tienes un modelo de negocio en el que tienes que llegar al cliente antes, como decía Nagore, o no, o realmente tengo que pues invertir 1 año y medio, 2 años de desarrollo en un prototipo que, bueno, pues a veces cuesta identificar específicamente el problema, aunque sí que es cierto que al final la problemática
foco es un poco en la fase ya crecimiento, ¿no? Ya de lanzamiento real al mercado, lo que comentaba Ana Gore. Pero bueno, la tipología de lo que nosotros recibimos en nuestros másteres, tanto en el máster de emprendimiento como bueno, pues gente bueno, pues un poco más senior, ¿no? En el MBA Executive, que también tira por proyectos de emprendimiento, son fundamentalmente o gente muy joven que ha ido desarrollando una idea a lo largo de su carrera, a lo largo de su grado, y que, bueno, pues afortunadamente derivado del desarrollo de las junior empresas en las universidades, pues han tenido pues la gran suerte de tener una herramienta a su servicio para incluso fracasar, para hacerlo fatal, o sea, durante la carrera, y luego ya cuando terminan, ¿no?, su parte de formación, empezar, bueno, pues a trabajar ya el producto en paralelo, ¿no?, a un máster. Nos encontramos con gente que ha hecho eso y que realmente no tiene formación en gestión de negocios, ni en financiación, ni en gestión de personas, y lo que busca es, Dios mío, esto se me está yendo de las manos, no estoy monetizando muy claramente, pero tengo un equipo de 9 personas y resulta que, bueno, pues justo ahora lo estaba comentando con Jorge, tengo que gestionar materia gris, o sea, materia gris fundamental que da sentido, ¿no?, al foco competitivo de mi empresa. Gente que tiene necesidades de hacer el mapa jurídico de su empresa desde el punto de vista de organizar no solamente, o sea, dar un sentido jurídico al organigrama de personas que tiene la organización, con roles, participación, pactos de socios, toda la parte jurídica que luego nos asusta y da bastantes problemas a los emprendedores. Todos los años en el máster tenemos pues problemas de bastante dimensión con cuestiones jurídicas, ya sea por protección de propiedad intelectual, pues esa pelea que tienes con el socio que luego se materializa en en un divorcio empresarial que tiene sus consecuencias económicas y jurídicas. Y luego tenemos, sobre todo, pues mucha gente necesitada de, de contactos, pues para generar, ¿no?, un equipo multidisciplinar en el área tecnológica que dé sentido a un prototipo que ya directamente salga con cliente, ¿sí? Entonces, pues el trabajo que intentamos hacer es ni siquiera hacer invertibles a las startups, sino que las startups salgan del área de educación con socio industrial, que de alguna manera dé un poco más peso y reputación, ¿no?, a un equipo joven que, pues que tiene ya no solamente una idea, tiene, pues parece que un producto interesante que hay que ponerlo en el mercado, pero que no tienes primer cliente porque directamente en muchas ocasiones no das garantía postventa, ¿sí? Es decir, acabas de nacer, yo cliente industrial, no tengo garantía de que tú vayas a sobrevivir más de 3 años, o sea, mientras no tienes un socio industrial por detrás, o sea, que transmite poderío o músculo financiero y músculo de garantía postventa, pues es muy difícil generar ese primer cliente, con o sin inversor privado. Entonces, pues hay de todas las tipologías. Y luego sí que tenemos en ese ecosistema educativo gente que en realidad accede al máster porque no tiene idea, pero desea tenerla. Y entonces quiere estar cerca de la persona creativa. Es decir, soy muy bueno ejecutando o muy buena ejecutando, en realidad no tengo idea, pero quiero estar al lado del que se le ocurre una idea cada 5 minutos. Entonces hay un poco de todos los perfiles que afortunadamente tiene que haber un equipo promotor. Yo al menos no creo en emprendedor o emprendedora, que creo en equipos potentes y comprometidos, y tiene que haber de todos los perfiles, ¿no? El creativo que se le ocurre una idea cada 5 minutos y de hecho tiene que desarrollar algunas y asesinar otras, ¿no? Y el o la que ejecuta. Entonces, las dificultades son muchas, si bien nosotros en la universidad priorizamos el emprendimiento que sale de la investigación y desarrollo de nuestros laboratorios y de nuestros equipos de investigación, porque afortunadamente en el ecosistema hay muchos servicios que pueden apoyar al emprendedor que tiene otro perfilado. Entonces es más o menos lo que nos encontramos. Me estoy aquí haciendo como de moderador. Sí, te lo agradecemos. Me estaba fijando, sí, y he dicho, ya que estamos aquí en fila, he visto, pues casi nos han sentado aquí de manera premeditada, ¿no? En primer lugar, pues María, un poco que es la fase inicial de los emprendedores, cuando el germen, la idea se
se estructura y demás. En segundo lugar, pues Nagore, que ya esas ideas cuando van tomando forma pues necesitan una inversión a través de Business Angel y demás, que Nagore pues capitaliza muy bien y gestiona muy bien. Y en tercer lugar, yo como entidad financiera, como banco, como Day One, que un poco ya pues somos el siguiente paso, ¿no? Cuando esa idea ya va creciendo y quiere pasar de Business Angel a mayor rango de inversores o a financiación bancaria, ¿no? Con lo cual, vamos al segundo paso y que nos cuente Nagore un poco lo que hacen ellos en Orquestra. Vale. Nosotros en Orquestra, básicamente Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad, se dedica a hacer investigación, pero muy aplicada en el ámbito de la competitividad económica y desarrollo territorial. Y diréis, ¿y eso qué tiene que ver con inversión o con financiación o con emprendimiento? Pues la verdad es que no mucho, pero sí. Porque al final el emprendimiento es uno de los factores que afecta a la competitividad de un país. Y entonces Orquestra hace ya pues casi 8 años que asumió el reto de desarrollar la red de inversores. ¿Por qué ese reto? Porque al final estamos hablando del 2010, 2011, todavía sí había emprendimiento en Euskadi, pero no había estructuras claras de financiación de ese emprendimiento. Estaba toda la parte de la financiación pública, que lleva más de 25 años financiando proyectos emprendedores, pues BEAS, DEMA, que veo aquí a Beatriz, o sea, bueno, pues son instituciones y las entidades públicas dentro del ecosistema de emprendimiento, tanto en Vizcaya como en Euskadi, han sido pioneras a la hora de apoyar el emprendimiento. Pero Orquestra tomó un poco ese relevo porque, vale, el emprendedor accede a financiación pública de forma relativamente sencilla, ¿vale? Lo de relativamente lo pongo entre comillas, pero vamos, sabe dónde tiene que ir, pero para conseguir financiación privada pues es mucho más complejo. Hoy en día ya tenemos estructuras de financiación pues mucho más desarrolladas, pues EASO Ventures con Pedro, o las aceleradoras que tenéis ya, Demium, Berriap, bueno, Mecha, que luego las veréis también a lo largo de los paneles que hay más adelante. Entonces, Orquestra lo que hace es toma ese reto y dice, bueno, pues vamos a poner en marcha una red de inversores, y así se crea la red de inversores. En este momento en la red tenemos en el entorno de 50 inversores asociados a la red de diversas características, desde Business Angel, bueno, ese concepto anglosajón de Business Angel, a fondos de inversión, a banca, que está también dentro de la red, al final con el mismo objetivo, ¿no? Esos proyectos que pasan un poco de la etapa que decía María, en fases tempranas, que ya tienen ese prototipo, que ya pueden tener sus primeras ventas y que están empezando a pensar en crecer, se acercan a la red a buscar esos inversores. ¿Qué es lo que vemos nosotros como reto principal, además de la venta? Puedo estar de acuerdo contigo, María, en que sí suele faltar de vez en cuando para mí lo fundamental que les falta es tener muy claro el modelo de negocio, o cada vez más claro el modelo de negocio, o haber hecho las primeras pruebas de cómo van a monetizar o cuál va a ser su modelo de negocio. Y en ese sentido, como ecosistema, nosotros en los estudios que hacemos dentro de Orquestra, lo que sí vemos es que tenemos un ecosistema cada vez más con más actores en el ecosistema, pero todavía, por un lado, nos falta masa crítica, porque al final somos 2,5 millones y bueno, en el GEM lo veis, ¿no? Todavía necesitamos más emprendedores. Me da igual en la tipología de emprendimiento que sea, me da igual que sea autoempleo o que sea una startup que quiere hacerse muy, muy grande. Pero necesitamos emprendedores, necesitamos más concienciación en la gente joven para que pruebe a ser emprendedor. No cualquiera puede ser emprendedor, ¿vale? Eso también es cierto, pero que prueben a ser emprendedores cuando todavía no tienen mucho que perder. Y luego
Otra cosa que vemos en esos estudios es que el ecosistema, aunque sí empieza a estar interconectado, necesita más interconexión. Esas cosas que decía María de esos estudiantes en el máster que tienen esos intereses pero que no saben a dónde pueden ir o lo que sea, el ecosistema existe, o sea, puedes ir a DEMA, puedes ir a los ayuntamientos, puedes ir a BEAS, puedes ir a Vic Esquerraldea y ahí vas a tener tus primeros apoyos, pero necesitas conocerlos, o sea, necesitas saber que están ahí y que esa gente luego derive a esos emprendedores a otros espacios que estamos en el entorno. Entonces, sí tenemos un ecosistema o empezamos a tener un ecosistema, pero necesitamos más interconexión dentro del ecosistema. De acuerdo, muchas gracias, Nagore. Bueno, en tercer lugar, yo como banco, ¿no? Yo pues quizá represento al mal necesario, ¿no? Después, antes o después, pues hay que pasar por el banco un poco para también obtener financiación o también derivaros a otro tipo de financiación, ¿no? A través de inversores, ¿no? Entonces, bueno, yo os cuento un poco lo que hacemos en Caixa, ¿no? Nosotros hace aproximadamente un año creamos una división específica, que es la que yo dirijo en el norte de España, que se llama Day One. Entonces, lo que queremos hacer es dar un servicio especializado a las startups, es decir, a todas las empresas tecnológicas, ¿no? Startups de todos los sectores, es decir, no solo focalizadas en el mercado digital, sino en todo tipo de sectores. Lógicamente aquí, por ejemplo, en el País Vasco, en Euskadi, pues tiene mucho peso la industria 4.0, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, el mundo de health, salud, temas de food, de agrofood y demás, es decir, proyectos de ciberseguridad, es decir, proyectos que muchas veces no son los tan reconocibles como startup, ¿no? Que muchas veces, pues si pensamos en una startup, pues a todos nos viene más bien a la cabeza WhatsApp, Google o Wallapop, ¿no? Más cerca de nosotros. Entonces, aquí el peso que tenemos es más relacionado con temas industriales, ¿no? Como tiene todo el sentido, pues por el perfil de empresas que tenemos en Euskadi. Entonces, bueno, nosotros desde Day One lo que hacemos es acompañaros a las startups desde el inicio, es decir, hay ideas, emprendedores que tienen ideas, esas ideas que comentaba María de la universidad y demás, y que les empiezan a dar forma y se crea constituye una sociedad y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos. Acompañamos también cuando llegan los Business Angels y luego también lo que hacemos es nosotros tener pues un poco facilidades específicas de financiación para las startups. Y luego también conectarles con el ecosistema, ¿no? Que es lo que comentaba también ahora mismo Nagore, que es muy importante. Esa conexión con los diferentes agentes, ¿no? Que muchas veces al principio cuando llegas como startup, como emprendedor que no lo conoces, pues estás un poco perdido, ¿no? Entonces nosotros trabajamos tanto con las startups como con la parte de inversores y todos los agentes que están alrededor de las startups, ¿no? Con lo cual os ayudamos a conectar, ¿no? A facilitaros un poco pues esas ideas, ¿no? Entre esos agentes que están alrededor, pues hay muchísimos, ¿no? Y diferente, que tienen papel muy diferenciado, ¿no? Pues están las universidades, están los business angels, están las aceleradoras, incubadoras, están las instituciones públicas que aquí lógicamente tienen mucho peso, bien a través de los BIC, de SPRI, de los fondos públicos que invierten en Venture Capital. Están también las grandes corporaciones, las corporates, cada vez más las grandes empresas tienen su persona que lleva temas de I+D, de innovación, o incluso un departamento, incluso un fondo, ¿no? De Venture Capital, que lo que quieren es invertir en startups, ¿no? Esto es un aspecto muy importante porque cada vez más es algo que está en auge, el Open Innovation, ¿no? El hecho de que todas las grandes empresas pues quieren innovar apoyándose en startups, ¿no? Muchas veces, por mucho que tengan departamento de I+D internos, no es lo mismo investigar que innovar, ¿no? La investigación la pueden hacer interna y tener muchos equipos, pero realmente la disrupción de hacer cosas novedosas pues es difícil hacerlo de manera interna, ¿no? En cambio, a través de startups, pues realmente pueden conseguir cosas que dentro de la organización, pues por recelos, por jerarquías, por modelos de negocio, pues nunca llegarían, ¿no? Entonces, está muy importante esa relación que podéis tener, que pueden tener las startups con las corporates, ¿no? Entonces, ahí también ayudamos a conectar unas cosas con otras, ¿no? Y luego también es importante otra pata, que es la parte de los families office, que es dentro de las grandes fortunas, pues cada vez más una parte de su patrimonio quieren invertir también en tecnología, no invertir solamente en el Dow Jones o en el IBEX 35, sino también invertir un porcentaje en tecnología, porque lógicamente
les puede dar mucha mayor rentabilidad, aunque conlleve mayor riesgo, pero la rentabilidad es mucho mayor, con lo cual también están cada vez con más ganas de invertir en startups, ¿no? Con lo cual todos esos agentes que hay alrededor, pues lo que hacen es, en función del momento en el que te encuentres, pues que pueda tener sentido acercarte a unos o acercarte a otros, ¿no? Y nosotros lo que tratamos es de financiaros como banco y luego acompañaros y conectaros con todo ese ecosistema, ¿no? En función del momento en el que estéis y de lo que necesitéis las startups, ¿no? Y bueno, pues participamos en muchos eventos como este, organizamos otros eventos propios en nuestros propios centros que tenemos con la idea de crear ecosistema, ¿no? Que aquí quizá es una cosa que estamos construyendo entre todos. Al fin y al cabo aquí siempre estamos los sospechosos habituales, ¿no? Que estamos un poco en estos eventos y fortaleciendo el ecosistema, pero yo creo que es importante porque eso al fin y al cabo lo refuerza, ¿no? No solo se refuerza con casos de éxito, con grandes empresas, grandes startups que crecen mucho y hacen exits y eso pues quieras que no anima a la gente a emprender, sino también un poco con un ecosistema cohesionado, ¿no? Que ayude a que los proyectos pues entre todos pues salgan adelante, ¿no? Entonces eso es un poco lo que como banco estamos haciendo, ¿no? Con lo cual, oye, nosotros encantados de cualquier proyecto que tengáis, que nos queráis comentar, encantados de conocerlo y de estudiarlo y de una manera u otra pues intentar apoyaros bien directamente con financiación, bien conectándoos con Business Angel, con instituciones, con un mentor que os pueda un poco asesorar o con lo que fuera, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hacemos en Day One. Si quieres, María. Sí, un poco por lo que hemos ido comentando, bueno, pues yo creo que hemos llegado, ¿no? al punto, más que nada por las cuestiones que habéis ido comentando. Nagore, bueno, pues ha dejado bien claro nuestros datos en Global Entrepreneurship Monitor, que no sé si sabéis lo que es. Global Entrepreneurship Monitor es un proyecto en el que llevamos trabajando más de 15 años en Euskadi. Trabajamos las 3 universidades vascas conjuntamente, prácticamente desde el origen, en un entorno en el que, bueno, pues se mide el fenómeno emprendedor no solamente en Euskadi, sino en torno entre 60 y 70 países todos los años. Es decir, no se trata de medir qué ocurre aquí, sino de medirlo comparativamente y relativamente con otros entornos. Y efectivamente, tal y como decía Nagore, aquí el diagnóstico es que, bueno, nos falta generación o energía, ¿no? para emprender por parte de la gente más joven, ¿eh? La edad media para emprender en Euskadi es de 40 años y aunque, bueno, pues todos los que estamos en la mesa, o sea, de ahí para arriba, no denominarlo joven nos hace daño, bueno, pues es la realidad. De hecho, además, si especificamos en Vizcaya, bueno, pues esa es la media de Euskadi, pero en Vizcaya, bueno, pues la edad incluso se incrementa y más todavía si nos vamos a la edad media del empresaria consolidada, que está en 51 años en Vizcaya, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay una parte muy importante que va más allá de cualquier reto en cuanto a ecosistema alrededor del emprendedor, y son retos educativos, necesariamente. Retos educativos en los que entiendo que al policymaker le cuesta invertir, dado que normalmente el retorno, ¿no? La reversión de esa inversión pública, bueno, pues tiene impacto social, ¿no? En 10-15 años, pero bueno, pues en estos momentos necesitamos, o sea, medidas valientes, ¿no? Por parte del policymaker para invertir realmente en educación. En educación, en el sistema educativo y en educación social, porque, bueno, pues estabas comentando, ¿no? O sea, una startup, ¿no? Parece que todavía no hemos conseguido educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, tampoco a nuestra sociedad. Nuestros datos dicen que el 50% de la población vasca no observa que emprender sea una buena opción profesional. Por tanto, eso influye en las familias sobremanera a la elección profesional de los hijos e hijas, e incluso a la elección de carrera académica. Pero adicionalmente, bueno, pues en nuestro entorno, que desde mi punto de vista no está ayudando demasiado a que empecemos a asociar startup con uberización de la economía. Me parece que emprender es una cosa y startup es algo escalable cuyo modelo de negocio es vender. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar de emprender desde un punto de vista con el foco puesto, ¿no? en generar energía creadora que realmente genere resultados en el territorio, sobre todo, bueno, pues, con el apoyo que tenemos en el entorno
gubernamental, ¿no? Asociado a este tema. De hecho, bueno, vosotros tenéis en la banca muchos retos. O sea, nuestros datos dicen que sois solamente el 15% de la financiación SIT a la que acude el promotor. O sea, que realmente sí que entráis en la fase post ya tengo cliente, como decía Nagore, pero en la parte inicial es bastante más sencillo que cualquiera de los promotores de la sala. Si me quiero comprar un coche, me des un préstamo personal para coche, que si llego a pedirte dinero para poner en marcha mi startup con 2 patentes, me lo deis. De hecho, bueno, yo os animaría a ser valientes introduciendo tecnólogos en los staffs decisionales de riesgo en la banca. Así sí, bueno, que en eso estamos un poco trabajando. De hecho, nosotros de One lo que estamos haciendo un poco es cambiar pasar de analizar, de hacer análisis financiero a hacer análisis de modelos de negocio, ¿no? Un poco más con la perspectiva del inversor en startups que la perspectiva del financiador como banco, ¿no? Si miras los balances de una startup, pues y pretendes prestar en función del balance, pues van a ser pocas las que decidas invertir, ¿no? Con lo cual la visión tiene que ser mucho de inversor, ¿no? Del business plan, de un poco del modelo de negocio y analizar modelos de negocio. Es decir, si hay una ronda de 100 y pico millones en Globo, ¿no? Recientemente, hace poco, pues no hay, yo creo que no son unos inversores que están pirados y están tirando a la basura 100 millones de euros en una empresa que va al garete, ¿no? Sino que hay que analizar otras cosas, ¿no? Hay que analizar el modelo de negocio, el crecimiento, la capacidad de instalarse, ¿no? Mismamente, pues Amazon hasta hace pocos años, pues no, era una empresa que no tenía, que perdía dinero, ¿no? Si como banco la analizas financieramente, pues no le hubieras dado un duro a Amazon y ahora pues es una de las empresas más capitalizadas de la bolsa a nivel mundial y todos tenemos claro que es una grandísima empresa y que a todos nos hubiera gustado invertir hace muchísimos años, ¿no? Entonces, pero un poco retomando con lo que decías, yo creo que sí es muy importante esa cultura emprendedora que quizá aquí se está haciendo muy bien por parte de las administraciones, el apoyo, pues hay muchas ayudas, hay muchas subvenciones, pero quizá tendríamos que ir un poco antes, ¿no? Precisamente eso, a la época universitaria o incluso antes de bachillerato y demás, donde pues todas las estadísticas dicen que prácticamente si preguntas a gente qué es lo que quiere ser, pues te dicen que quieren ser funcionarios, ¿no? Y luego ves que hay unas OPEs de enfermería o de educación o lo que sea, y ves que hay apuntadas, pues no sé, para 500 plazas pues se apuntan 500.000 personas, ¿no? Con lo cual dices, pues está apuntando el 20% de la población del País Vasco, se está apuntando a esto, ¿no? Con lo cual, pues la cultura no acabamos de cambiarla, es decir, no acabamos de hacer cambiar a las personas el chip de la importancia de emprender y como sociedad, ¿no? La importancia de algo que es todos los procesos de emprendimiento relacionados con startups pues están muy basados en la economía del conocimiento, ¿no? En trabajos de calidad, en trabajos con una formación elevada y que al fin y al cabo eso repercute, ¿no? Pues en traer también a gente de valía al territorio, en que, pues lógicamente, rentas medias altas de salarios, con lo cual pues también pagan impuestos altos, es decir, de una manera directa a través de la propia startup o indirecta a través de lo que genera esa startup en el territorio, pues se genera mucho recurso para las arcas públicas y se genera mucha riqueza del territorio, ¿no? Con lo cual es importante, ¿no? Nosotros tenemos un pequeño programa desde Caixa, que ya sabéis que la obra social también forma parte de nuestro ADN y es muy importante, que se llama Educaixa, que lo que tratamos es precisamente desde el bachillerato de que es una especie de concurso en el que los estudiantes pues pueden presentar su startup a un concurso nuestro interno, ¿no? Que hacemos, ¿no? Con lo cual pues ya desde jóvenes queremos un poco fomentar eso, ¿no? Que desde el bachillerato pues los estudiantes pues estén con ideas, con ganas de crear nuevas startups y de tener ideas ya de emprendimiento, ¿no? No solo ideas de trabajar para un tercero, que está muy bien, pero lo que estamos viendo es que muchas veces el emprendimiento llega más tarde, ¿no? Lo que decías de los 40 años, ¿no? Gente que está trabajando en una empresa que tiene un conocimiento elevado de lo que está haciendo y un día, pues con 35 o 40 años dice, yo, mira, puedo hacer algo fantástico, voy a dejar esta empresa y voy a montar algo por mi cuenta que puede aportar mucho, ¿no? Nos gustaría que fuera antes, que fueran desde los 20 años, con éxito o con fracaso, pues que se montasen cosas, ¿no? Ahí lo está haciendo muy bien la Universidad de Mondragón,
pues porque en sus grados ya está incluyendo pues que se cree una empresa desde antes y demás, más que nada por el concepto de prueba y error, ¿no? Pueden salir cosas bien, pero otras fracasarán, pero yo creo que es un concepto interesante. Hablando de cultura emprendedora, lo mismo que no tenemos todavía esa concienciación de emprender en fases o en edades más tempranas, lo mismo nos ocurre con los inversores. Al final, somos un país relativamente conservador y tenemos bastante aversión al riesgo. Entonces, sí es cierto que tenemos business angel, que tenemos family office o patrimonios familiares que invierten en emprendimiento, pero tampoco tenemos tantos. O sea, además de la masa crítica, lo que nos ocurre es que invertir en startups todavía o en proyectos emprendedores en general es algo que está en la liga del altísimo riesgo y entonces todavía no tenemos inversores con conocimiento suficiente como para saber qué quiere decir invertir en esa liga del altísimo riesgo. Y eso es un problema también, porque al final eso hace que muchos inversores que estén invirtiendo en fondos de inversión extranjeros no inviertan en startups locales o en proyectos emprendedores locales y estamos perdiendo capacidad inversora. Esto es un problema que tenemos dentro del ecosistema, que tenemos que trabajarlo, que tenemos que generar educación en esas personas que pueden tener cierto patrimonio y que tengan interés o inquietud en invertir en proyectos emprendedores. Con las grandes empresas nos ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tenemos grandes empresas en la red que están porque dentro de sus políticas de innovación abierta están viendo proyectos emprendedores, pero los estudios que estamos haciendo desde Orquestra vemos que sí, tienen monitorizados los proyectos emprendedores, tienen monitorizados las startups, tienen monitorizado y tienen modelos de innovación abierta, pero luego a la hora de la verdad no es tan sencillo trabajar con una startup, por lo que decía María, y en ese sentido también programas como el BAIN 4.0 de Gobierno vasco yo creo que han sido iniciativas muy interesantes, aunque todavía estemos en la fase de tengo un problema, me lo soluciona la startup y voy viendo, pero al menos estamos empezando a generar esas relaciones entre emprendedores, grandes corporaciones, directivos de grandes corporaciones que están viendo cómo trabaja la startup. Estamos empezando a entremezclar esas culturas tan diferentes de la startup y de la gran empresa. Entonces, yo creo que vamos por el buen camino, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Yo estoy completamente de acuerdo con Nagore, ella lo ve más a diario, pero nuestros datos dicen que, o sea, del capital semilla inicial solamente el 3% lo ponen inversores profesionales y el 97% lo pone el entorno del emprendedor, es decir, el ahorro propio del propio promotor y bueno, pues lo que se llaman las 3 Fs, Family, Fools and Friends, es decir, el entorno cercano al emprendedor. De hecho, bueno, pues falta cultura también en el inversor. Afortunadamente, de nuevo estamos en un ecosistema favorable, o sea, Hacienda Foral de Vizcaya es pionera en la iniciativa de aplicar deducciones a la inversión en proyectos de otros. De hecho, bueno, pues el resto de haciendas están esperando a ver un poco cuáles son los resultados para poner en marcha también, bueno, pues en sus territorios y en Hacienda estatal esta iniciativa que de alguna manera además fomente, ¿no?, que está bien tratado el hecho de que tú puedas aportar tus ahorros y ponerlos en el proyecto de otra persona, pero hoy por hoy es un poco lo que decían ahora. En realidad el capital semilla y el capital riesgo está invertido en capital crecimiento y por tanto, bueno, pues el riesgo es muy limitado, ¿sí? De hecho, otro de los problemas que tenemos en el entorno, sobre todo cuando hablamos de emprendimiento tecnológico, está asociado a la banca. O sea, hoy por hoy la banca a nivel estatal y en gran parte de Europa no permite que el capital intelectual sea aval
bueno, pues, para conseguir financiación. Tenemos asociados los avales y las garantías a capital inmobiliario y de ahí no salimos, ¿sí? Entonces, si paso por un banco y mi patente no puede ser un aval de un préstamo bancario, pero sí el piso de mis padres, pues ahí tenemos un problema. Entonces, bueno, pues supongo que tenemos que dar muchos pasos. Estamos hablando de cultura en todos los ámbitos, desde la educación más temprana, que es dicho sea de paso, pues el factor peor valorado en Global Entrepreneurship Monitor en Euskadi, la educación primaria y secundaria. No somos los únicos, o sea, tenemos un sistema educativo estupendo, pero es común a todo el corte mediterráneo. O sea, tanto Portugal como Francia pues comparten ese mismo factor, pero falta cultura emprendedora también desde el ámbito inversor, desde el ámbito industrial, que como bueno, pues comentábamos antes, sí, cada vez más hay más corporates mirando un poco qué es lo que está ocurriendo, pero eso está suponiendo también que la gran empresa está levantando el pie de la I+D. Es decir, sí, está muy bien que yo permita que la startup se desarrolle para observar, ¿no? O sea, qué interés tienen diferentes startups asociadas a mi negocio tradicional para, bueno, pues para hacer más fuerte las grandes empresas que dan empleo a nuestro territorio, pero bueno, pues yo solicitaría más implicación de los programas corporate, más allá de, bueno, pues de la vigilancia tecnológica asociada, ¿no? a líneas o focos tecnológicos interesantes. Entonces, bueno, pues como veis, muchos retos, cultura empresarial también. Un apunte. En esa cultura inversora, la Diputación de Vizcaya, a través de Seed Capital Vizcaya, acaba de lanzar una plataforma de crowdfunding. Es la primera plataforma de crowdfunding de una administración pública, lo puedo decir yo porque no soy Diputación, a nivel mundial, para que lo sepáis. A ellos no les gusta decirlo, pero es así. Es verdad, eso es. Ya hay un proyecto en la plataforma, es un proyecto de emprendimiento más de impacto social y yo creo que este tipo de iniciativas sí pueden favorecer esa cultura inversora porque al final el ticket mínimo que puedes invertir en este primer proyecto son 30 euros, es un proyecto de impacto social y bueno, pues así empezamos a aprender a invertir. Pero aprendemos todos, o sea, porque 30 euros pues tampoco nos va a ningún sitio. Entonces, bueno, pues es una opción. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que el crowdfunding público que está montando a través de la Diputación es muy buena idea, ¿no? Para iniciarse en la inversión. Lo que nosotros estamos viendo muy a menudo es que si hay interés en pequeños business angels en invertir en esas primeras fases seed de las startups, pero lo que hay es muchas veces no saber cómo acercarse. Es decir, hay cada vez contacto, hablo con más gente, ¿no? que igual quiere invertir pequeñas cantidades anuales, pues de 1.000, 5.000 euros en diferentes proyectos, pero no saben cómo acercarse, ¿no? a esas startups. Es decir, no conozco el sector. Quizá lo más fácil, en primer lugar, es acercarte a sectores que, pues yo que sé, por tu trayectoria profesional o por cualquier motivo, pues puedas tener mayor conocimiento, ¿no? Pues que es algo en lo que trabajas y puedas pues invertir en algo que de alguna manera sabes. Pero luego también es importante pues decir esto cómo lo valoro, ¿no? Entonces siempre y es lo típico, ¿no? que pasa es que muchas veces inviertes en una cosa pues pensando que es fantástica, te pegas un peñazo de cuidado y dices una vez y no más, ¿no? Y no vuelves a invertir, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que evitar. Lo que hay que intentar es sea el capital que quieras invertir, pues sean 10.000, 20.000, 50.000 o 1.000 todos los años, pues diversificar, ¿no? Que esté muy diversificado en diferentes startups, porque al fin y al cabo así yo creo que puedes tener una cartera lo suficientemente compensada, ¿no? para poder tener éxito. Y siempre, si no sabes cómo valorar, no tienes tampoco la capacidad o no sabes cómo valorar, pues siempre acompañarte, intentar coinvertir de la mano de aquellas personas o de aquellas plataformas que de alguna manera pues te hacen ese trabajo, ¿no? de valorar la startup y de decirte negociar con ellos, ¿no? el ticket de entrada y la valoración de esa startup en el nivel que se va a entrar, ¿no? Yo creo que eso es muy necesario, ¿no? Nosotros también hace poco de hecho realizamos un evento a través de Day One en el que lo que hicimos fue juntar a Fellow Funders, que es un crowdfunding de Madrid, que bueno, tiene mucha experiencia en valorar proyectos. Y bueno, lo que hicimos pues es dar un curso precisamente de formación para eso, ¿no? Para tener un primer contacto de cómo valorar, es decir, en qué fijaros
a la hora de valorar una startup, ¿no? ¿Qué criterios, ¿no? Cómo analizar modelos de negocio, cómo analizar el perfil de los impulsores de la idea, cómo analizar realmente el volumen del negocio al que se dedica esta startup, ¿no? Y poder valorar de alguna manera qué capacidad tiene de crecimiento y en función de eso pues poder más o menos fijarte una idea del precio que puede tener sentido entrar a invertir en esas empresas, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es importante, ¿no? Que fomentemos que cada vez la gente esté más dispuesta a invertir, pero que lo haga un poco pues teniendo cuidado y diversificando, ¿no? Porque si no inviertes una y no vuelves a invertir, y eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Hay que tratar de que cada vez los inversores pues estén más concienciados del dinero que le aportan como lo hacen. Nosotros dentro de la red es algo que intentamos fomentar muchísimo. Al final, la red lo que les permite es poder invertir, poder conocerse entre ellos. Los inversores se van conociendo entre ellos. Hacemos reuniones de seguimiento posteriores a los foros de inversión entre el emprendedor o el equipo emprendedor y los inversores que han mostrado interés en el proyecto. Y esas reuniones de seguimiento muchas veces sirven para eso que está diciendo Fernando, ¿no? Al final, el inversor que inicia la actividad inversora invierte normalmente en aquellos sectores que son de su interés o de su conocimiento, ¿no? Porque se siente más cómodo en esa tipología de proyectos. Pero como tiene que diversificar, o al menos eso es lo que dice la teoría y lo que les decimos todos, al final el hecho de que vean que hay otros inversores de otros sectores que están y empiezan a generar esas relaciones de confianza entre ellos, empiezan a invertir en otro tipo de sectores. Y la red, de hecho, sirve para eso. O sea, básicamente esa es una de sus funciones fundamentales. Sí, yo quería comentar una cuestión, sobre todo en la parte de los inversores. Hay un sesgo fundamental que limita el encuentro entre inversores y promotores de startups tecnológicas. Hablan en diferente idioma. Y además el inversor siempre pretende que el tecnólogo hable en su idioma. ¿Sí? Es decir, si soy biotech, si soy ciber, si soy de realidad aumentada, tengo que hablar idioma financiero. La única manera, normalmente te viene un inversor y te dice, no, María, es que yo quiero proyectos interesantes, pero si quieres proyectos interesantes en un sector concreto, no tienes por qué esperar que el tecnólogo se adapte a tu suajili financiero. O sea, si quieres invertir en bio, tienes que estar dispuesto a adaptar tu suajili financiero al suajili biotech, porque entre otras cosas, solo el suajili biotech permitirá que ese tecnólogo venda. O sea, en muchos sectores la reputación científica es la base de la venta. Por tanto, bueno, pues ahí también hay una parte cultural y de formación, ¿no? De adaptaciones o de suajilis, que suelo decir yo. Adaptemos los suajilis y probablemente, bueno, pues haremos bodas con mayores garantías de sin pensar tanto en el retorno, sino en el cómo retorno. A ver, en la red también intentamos hacer eso, María. Al final lo que intentamos es sí, estoy de acuerdo. Intentamos que esa terminología que tiene el emprendedor, que está hablando de su producto, de la tecnología, se adapte o vaya adaptándose a eso que quiere escuchar el inversor. Pero donde se encuentran normalmente es en el modelo de negocio y en cuánto van a ganar con ese proyecto emprendedor. Ese es el sitio en donde se encuentran normalmente. Por eso mi empeño en la venta, el modelo de negocio, porque ahí seguro que se encuentran. Y bueno, yo discrepo un poco con María porque creo que hay un camino intermedio, ¿no? En que los dos tienen que adaptarse. Yo muchas veces cuando vemos pitch y demás que nos hacen startups, en concursos o en rondas de capital y demás, pues yo veo algunas veces unos pitch y digo, bueno, es que no sé, no tengo ni idea. Me han estado 5 minutos contando y no tengo ni idea de lo que ha hecho este. En este ni me planteo invertir, pues es que no sé. Es decir, si no me hace algo que me llame la atención y que me atraiga, no voy a plantearme invertir. Con lo cual, tiene que haber un camino intermedio. Está claro que el que quiere invertir tiene que conocer exactamente y adaptarse a los criterios de la startup, pero la startup también, si está haciendo una ronda de
equity, pues tiene que adaptarse también a hacer su modelo de negocio explicable, entendible, para los posibles inversores. Si te quieres focalizar simplemente en inversores tan técnicos como tú, pues muy bien, ¿no? Si tienes ese nicho de mercado, ¿no? Pero si tienes que dedicarte a un nicho de mercado más genérico, de inversores que pueden conocer un poco tu sector, pero no muy en profundidad, pues yo creo que es importante explicar las cosas con sencillez para que puedas atraer ese primer contacto. Una vez que te das ese primer contacto, luego ya puedes tener una reunión ya privada explicando más todos los tecnicismos y todo realmente el producto más en detalle, ¿no? Pero es importante, pues eso, yo creo que en el punto medio entre las dos partes está un poco el... Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, hay muchas deficiencias de cara a que el perfil más técnico se adapte a explicar bien modelo de negocio, pero siempre esperamos que sea el tecnólogo el que se adapte al lenguaje financiero. Yo soy financiero y lo digo como autocrítica, dado que normalmente, bueno, pues en el aula formo financieros, entonces el financiero siempre espera que el otro se adapte a su lenguaje. También hay una parte que nunca tocamos, que es que el financiero se adapte al lenguaje del otro, porque sencillamente lo que tú estás buscando es que el foco competitivo está basado en una tecnología, por tanto, o aprendes a leer esa tecnología o no puedes traducirla a euros ni a retorno, ni a modelo de negocio probablemente. Entonces sí, hay parte de los dos, pero bueno, casi siempre el foco se pone más en que el emprendedor hable su agile financiero y yo estoy de la parte de los emprendedores tecnólogos e intentaré que el inversor aprenda su agile técnico también, ¿no? Para que haya, bueno, pues más cariñito entre ambos, ¿eh? Bueno, no sé si puede haber alguna pregunta, alguien interesado en que... Sí, eso les iba a comentar. Bueno, es que ricasco primero por todas las aportaciones y por todas las peticiones, y es momento de abrir turnos de pregunta. Yo creo que es una ocasión inmejorable para hacer preguntas, además, como ellos comentaban, a esos 3 pilares del emprendizaje. Pueden levantar la mano, yo desde aquí no les veo muy bien, pero mis compañeros detrás y aquí delante también les verán perfectamente. Pueden levantar la mano, les acercamos el micrófono y pueden realizar alguna pregunta. Mientras tanto, igual para romper el hielo, es verdad, habéis comentado y estáis muy bien situados, sois como esos 3 pilares del emprendizaje, ¿no? Por un lado la universidad, la parte de mentoring y la parte de financiación. ¿Están realmente bien comunicados esos 3 pilares? ¿Hay una interacción o las interacciones solamente se dan en encuentros como este, ¿no? Según un emprendedor que llega pasa primero por María, después por Nagore y después por Fernando, esos 3 sectores saben realmente en qué proceso está ese emprendedor, cuál será su siguiente fase, qué es lo que se va a encontrar o qué es lo que se ha encontrado antes. Mi punto de vista es que afortunadamente en nuestro entorno sí que hay comunicación, pero depende de personas, no de instituciones. Eso estáis grabando bien. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Fernando, o sea, Caixa está en la red y por supuesto que hay comunicación. O sea, él ve los proyectos que presentamos en la red, podemos pasarle proyectos, ellos nos pasan proyectos, sí, y debería de haber más todavía. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho las dos. Muchos de los proyectos pues nos llega de la universidad. Oye, que hay aquí un chico que está en nuestro máster, una chica que tiene un proyecto, no sabe cómo la reforma, tal, nos llega a nosotros. Hay otras veces ahora recientemente, de hecho, ayer estuve con un proyecto que me pasaste tú, de una emprendedora y demás, pues nos comenta, oye, esto puede tener igual sentido que esté contigo, muchas veces a la inversa, ¿no? Quieren hacer una ronda de capital, oye, en Nagore, estudiar esto, a ver si puede entrar en vuestra red de inversores. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Yo suelo hablar mucho de que aquí no hay competencia, sino que hay competencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, tanto con otras entidades financieras o con otros inversores o con otra red de inversores o universidades, aquí todo no sobra nadie, ¿no? Todo suma, ¿no? Y toda ayuda es buena, ¿no? Y lo importante es que todos rememos. Bueno, pues si depende de las personas, ojalá más personas comprometidas con el emprendizaje y con esa colaboración. Sí. ¿Sí tenemos alguna pregunta? Sí. Bueno, no sé si había alguien antes. Bueno, no, creo que no. Tú primero. Sí. Primero una observación que, bueno, de acuerdo totalmente lo que comentáis de fomentar lo que es desde la educación temprana, porque habéis hablado de bachillerato, pero
muchas veces hemos tenido la sensación de que incluso hay que trabajar mucho antes todas estas competencias entre los chavalicos ya desde pequeños, una serie de habilidades que ya se puedan incorporar en los currículos escolares, ¿no? De una manera lúdica, por supuesto, y tal, pero sí eso, una serie de cualidades, bueno, pues fomentar la creatividad, el espíritu crítico, todo ese tipo de competencias, pues yo creo que es importante trabajarlas, ¿no? Y de hecho creo que, bueno, ya en DEMA o en alguna institución hemos comentado alguna vez, si hay algún programa que en bachiller se está trabajando y algún programa también en FP, pero sí me parece un reto importante el empezar a bajarlo a otras escalas, a estas edades, ¿no? Respecto, esto ya es una pregunta que yo no sé si estáis hablando mucho de startups, pero bueno, seguramente aquí en la sala también, y por lo que nos llega mucho al ayuntamiento, en el área de empleo y promoción económica, no nos llegan igual tanto esos superproyectos megatecnológicos, sino más el autoempleo. Muchas veces también es cierto por necesidad. La gente, pues bueno, estamos en una situación complicada, ya llevamos varios años, entonces hay mucha gente que se ha visto expulsada del mercado laboral y está viendo el emprendizaje pues como una necesidad. Entonces, no sé, en ese aspecto vosotros sé que estáis en una serie de instituciones, pero bueno, por la parte que os toca, me gustaría a ver si podéis lanzar un pequeño mensaje de qué consejos o un poco por dónde podríamos ir, y luego por respecto a la parte que nos toca a las instituciones, qué desafíos o qué retos tenemos ahí nosotros en ese campo para también trabajar eso, ¿no? Porque tenemos que fomentar el empleo digno, que esa es una de las cosas que nos importan. La precariedad laboral hoy en día acampa por a sus anchas, pero para que la persona que emprenda realmente tenga una serie de apoyos por parte de las administraciones, pero también eso, de parte de otras entidades, otros foros, que igual vosotros os toca más de lejos el autoempleo, pero no sé, a ver qué podríamos ahí llegar a una entente. Gracias. No soy capaz de dar recomendaciones ni consejos en ese ámbito del autoempleo, me parece complicadísimo, pero creo que hay instituciones, desde los ayuntamientos, por supuesto, estáis trabajando muchísimo en ese ámbito. Yo particularmente mentorizo a través de la red Gasta Empresa y para mí es fundamental la mentorización. O sea, en este momento estoy mentorizando 2 proyectos de autoempleo, uno a la vez y otra chica de Guipúzcoa. Y la verdad es que la mentorización para mí es fundamental. Es fundamental. A mí me aporta muchísimo. Creo que a ellos también, al menos en los informes que nos mandan desde Gasta Empresa así lo indican, pero yo lo que detecto es que necesitan acompañamiento, o sea, están muy solos. Los emprendedores en autoempleo están muy, muy solos. Y la mentorización yo creo que les da ese apoyo, el estar una vez al mes con una persona pues que les saque un poco de ese día a día, que les pueda... O sea, que pueda ver con ellos un poco por encima del bosque y ver un poco más allá. Esa labor creo que es muy, muy importante. Yo quería hacer un comentario. Creo que asociar autoempleo con emprendimiento con necesidad no es adecuada, porque en la mayor parte de las ocasiones no es así. O sea, que no tenga un proyecto tecnológico y que lo vaya a generar a través de mi autoempleo es sencillamente en muchas ocasiones da sentido a la materialización de tu vocación profesional. Si has estudiado psicología, si has estudiado bueno, pues derecho, o si has estudiado bueno, pues cualquier titulación que dé sentido a que, bueno, pues que empieces a trabajar como autoempleado, una clínica odontológica, etcétera. Entonces, en primer lugar, eso, asociar autoempleo a necesidad, creo que genera vinculaciones sociales, ideológicas, no muy positivas. Y sí que estoy de acuerdo con Nagore de que el autoempleado o autoempleada está muy sola, sobre todo en lo que se refiere a la parte más dura, que son las cargas sociales y la excesiva burocratización de pequeñas actividades económicas. Entonces, bueno, pues evidentemente es posible que no esté en las manos de los, bueno, pues de los gobiernos municipales, ¿no? Pero todo el apoyo que podéis brindar de cara a facilitar, o sea, esa burocratización de la vida para realizar cualquier actividad económica será bienvenida por parte de pequeños negocios de autoempleo, que son completamente necesarios, no solamente una cuestión de opción profesional por razones de necesidad. Afortunadamente, si nos comparamos con otros entornos, nuestra tasa de paro es excelente, ¿no? O sea, incluso nos podemos llenar la boca con ello. Entonces, bueno, pues irá un poco por ahí. Es también el emprendimiento por oportunidad, que se llame autoempleo.
Sí, por la parte de administración lo que pediría es fiscalidad, sobre todo. Es decir, que no, quizá nos toca a vosotros como en el ayuntamiento, pero tanto el emprendedor, sea empresario individual o sea empresa, se le asa impuestos. Es decir, con lo cual emprender cualquier actividad pues es ser un masoca prácticamente, ¿no? Porque prácticamente tienes que pagar, primero paga impuestos y luego ya si facturas ya me contarás, ¿no? Entonces yo sí lo pediría. Y por el ámbito local pues es importante pues ceder espacios para lugares de coworking, por ejemplo, es una buena iniciativa, o precios pues económicos para que puedan hacer esas actividades y facilitar ese inicio de la actividad hasta que por lo menos pueda rodar, ¿no? Y ayudarles en la tramitación de todo ese tipo de subvenciones engorrosas de inicio para que arranquen. Muy bien, pues si hay alguna pregunta más, sí. Sí, buenas. Muy interesante toda la mesa redonda. Tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a dejar solo una. Lo del lenguaje y demás, estoy de acuerdo con María. Yo vengo del sector biotech y bueno, es un lenguaje el financiero un poquito. Ahora ya sé lo que es CAPEX, OPEX y EBITDAs. Está bien. Pero bueno, yo quería formularos una pregunta. Sería Nagore Arranza, para ver en su proyecto qué hubiese hecho diferente para darle más posibilidades de éxito. Es simplemente eso. Seguramente muchas cosas. Pero yo creo que lo que hubiese hecho también era en el sector biociencias, así que seguramente hubiese empezado a vender mucho antes. O sea, hubiese hecho un prototipo antes, hubiese empezado a vender antes, hubiese empezado a pensar en nicho antes. No sé, o sea, muchas cosas. Luego, si quieres, hablamos, pero... Yo encantado, sí, encantado. Bueno, oportunidad a ver para hablar, porque vamos a despedirles y ahora vamos a tener un pequeño break. Primero les vamos a dar, por favor, un fuerte aplauso a María, Nagore y a Fernando, que nos han ofrecido 3 puntos de vista realmente interesantes. Ha sido un placer escucharos. Si les parece, como les decía, vamos a hacer un pequeño parón para tomar un café en el hall, no solamente para intercambiar opiniones o para hablar con nuestros ponentes, sino también les recuerdo que a lo largo del día vamos a tener alguna ronda pitch y también una ronda de contactos. Para tomar parte en ellas pueden hablar en este momento de café con las personas de la organización del evento, les notifican que quieren participar y así después podrán tomar parte. A las 11:30 de nuevo regresaremos aquí con otra nueva mesa redonda. Es que ricasco.